inicio a la cuarta sesión, ¿sí? Esta presentación que vengo haciendo sobre lo que es el currículo por competencias y la definición de competencias, ¿sí? En esa presentación, si llegó pues al final, la diapositiva del final sí dice que es una forma de ver cómo se diseña currículos y planes de estudios con enfoque de competencias, pero pues cada cual lo asume, ¿no? Claro, es decir, como digo, yo no estoy evangelizando, ¿sí? Estoy simplemente mostrando cómo se trabaja con competencias. Puede ser que alguno diga que sí, que no, que en fin, pero si alguna vez necesitan trabajar con enfoque de competencias o participar, pues estas son los referentes, no los únicos, ¿no? Por eso siempre he estado nombrando varios autores de todos los aspectos. Bien, entonces, ¿me ayuda por favor con adelantar la presentación? Bien, estamos entonces en la sesión 4, ¿cierto? Estas son las competencias que definen. Vamos ahora a la última, que es definir rúbricas de evaluación de competencias. Es decir, en este momento, relacionar los referentes teóricos, que ya vimos los referentes teóricos, analizar los aspectos que involucran el proceso educativo, diseñar unidades de competencia, que fue en la sesión anterior, y ahora vamos a ver, a partir de tener diseñadas esas unidades de competencia, yo debo definir cómo voy a evaluar esas competencias. Y una de las opciones, de los instrumentos que se privilegian cuando se va a diseñar, cuando se trabaja con enfoque de competencias, lo puedo hacer también para objetivos, porque esas rúbricas me sirven para... Todos nosotros los profesores tenemos rúbricas para evaluar, es decir, tenemos unos parámetros sobre los cuales evaluamos. Eso es una rúbrica, ¿cierto? Sino que pues acá en competencias hay unos referentes que voy a mencionar. Sigamos, por favor. Sí, por lo que hay. Gracias. Hacia adelante. Ahí. Bueno, entonces, ¿para qué la evaluación de competencias? Entonces, ya habíamos visto pues, la taxonomía de Biggs, ¿sí? Donde él establece los niveles que desde el nivel preestructural hasta el nivel abstracto extendido y el nivel cognitivo que se debe adquirir de cada nivel. Es una de las, pues es copiado de uno de los libros de Biggs. El qué y el cómo aprenden los estudiantes depende en gran medida de cómo creen que se les evaluará, ¿cierto? Normalmente el estudiante se prepara para evaluar, si muchas veces el prepararse para esa evaluación es el que determina el aprendizaje del estudiante. Es más, los estudiantes se acostumbran a que este profesor evalúa de esta forma, este profesor evalúa este profesor pregunta tal cosa, este profesor no pregunta sino que me puede hacer tal cosa. Entonces, ellos muchas veces en esa preparación pues se da el proceso de aprendizaje. Medir y comparar el grado de refinamiento de las competencias. Si estaríamos hablando de objetivos, es medir el refinamiento de los objetivos, ¿cierto? Es decir, siempre lo que nosotros hacemos es, tenemos un objetivo en los cursos que estamos impartiendo, y lo que yo hago en la evaluación es mirar si los estudiantes están o no cumpliendo con esos objetivos. En competencias, pues se habla de medir y comparar el grado de refinamiento de las competencias. Miren la palabra medir, ¿sí? Medir y comparar, diferente a valorar, ¿sí? Una cosa es medir el grado de refinamiento de las competencias, y otra cosa es la evaluación con carácter simplemente de dar un valor, una nota a la evaluación. Construir sentido, es decir, orientar los mundos posibles, vislumbrar nuevos contextos, criticar y discriminar separando lo deseable de lo no deseable. Cuando yo tengo un resultado de la evaluación, yo puedo decirle al estudiante, con base en la rúbrica, precisamente que vamos a ver, mire, usted está en esto y debe mejorar aquí, aquí y acá. O eso que usted presentó está de acuerdo a los parámetros que estamos evaluando, correcto o no está correcto, más bien vaya por este lado. Tomar decisiones para corregir oportunamente y acreditar. Cuando yo me refiero a acreditar, no es acreditar por algo, ¿no? Es acreditar cuando acreditar se refiere a reconocer las competencias, reconocimiento de competencias. En competencias, por ejemplo, en competencias, eso de la homologación casi debe salir del proceso, debe salir del vocabulario. Homologar cursos. Cuando un estudiante viene de otro lado, se le homologan cursos. Cuando se habla de competencia, lo que se hace es reconocer las competencias que trae. Entonces, en las universidades, por ejemplo, nosotros reconocemos competencias de los estudiantes que vienen del SENA, pero si viene de una institución que no trabaja con competencias sino con objetivos, se le debe reconocer, claro, se le debe reconocer haciendo un equilibrio, es decir, equiparando
haciendo equivalencia entre lo que trae y lo que para nosotros sería el desarrollo de una competencia. Vamos, por favor, sigamos. Bien, entonces, el aprendizaje basado en competencias entonces requiere un sistema de evaluación variado, pues cada competencia tiene componentes muy distintos. Ya vimos que en cada competencia confluyen el saber, el ser y el hacer, y puede ser que yo evalúe con unos instrumentos o con los mismos instrumentos el saber, con otros instrumentos el ser o con otros instrumentos el hacer. Eso es válido. La idea es que cuando yo aplico un instrumento de evaluación de competencias, evalúo las tres dimensiones. Por ejemplo, si hago un examen, pues el examen se identifica que es para evaluar saber. Si hago un examen, pues básicamente recordar, pero debo diseñar un examen de tal forma que me permita evaluar el saber, el ser y el hacer. Si le pido que me presente un prototipo, que es más del hacer, es decir, un diseño de un prototipo, de una maqueta, en ese diseño debo evaluar las tres dimensiones, el saber, el ser y el hacer. Si le pido que analice un proceso, que analice una problemática, el verbo analizar se caracteriza pues, como el ser, ¿cierto? Al evaluar el análisis, evalúo el saber, pero también evalúo hasta qué punto están llegando en el hacer. La idea es que yo no debo diferenciar, por un lado, evaluar el saber, pues voy a hacer un examen para evaluar el saber, para evaluar el ser voy a pedirle que me haga una exposición, y para evaluar el hacer le voy a pedir que me traiga un programa, que me traiga una metodología, que me traiga un prototipo, pero independientes. ¿Sí? Eso es lo que no se debe hacer en competencias. Bien, sigamos, por favor. Bueno, ahí estaba un referente sobre eso. Cuando se evalúan competencias, y casi siempre que nosotros entramos en instituciones que evalúan que tienen programas con enfoque de competencias, pues se habla de rúbrica. Y se habla que para evaluar la competencia diseñamos rúbricas. Una rúbrica pues es un instrumento que me permite verificar me permite verificar el grado de desarrollo que tiene el estudiante de la competencia y que llegue a la competencia mínima, digamos, que se requiere para aprobar, digamos, el curso o para decir que es competente. Yo debo determinar el grado de competencia, ¿sí? No puedo poner el grado de competencia máximo, pues porque ningún estudiante entonces aprobaría el curso. Tampoco puedo quedarme en algo de los niveles de la taxonomía de VIX, por ejemplo, del uniestructural o del multiestructural, por lo menos en el relacional. Ojalá todo llegara al abstracto. Pues nosotros sabemos que es muy difícil. Es decir, todos los estudiantes que ingresaron salieron para la NASA. No, es posible, ¿no? Eso no lo podemos garantizar y es muy difícil. Es decir, que todos salgan con un nivel de competencias alto. Ni en objetivo ni en competencias es posible eso. Entonces, la rúbrica es una matriz. Simplemente, ¿de qué se trata la rúbrica? Una matriz, yo les envié unos ejemplos, sin embargo aquí traigo pues en la diapositiva, pegué unos ejemplos de rúbricas. Es una matriz donde especificamos los criterios, las dimensiones que se van a evaluar. Entonces, miremos. A continuación, entonces, bueno, a continuación algunas ventajas que expone Merkle sobre la evaluación con rúbricas. Facilidad para utilizar y entender. Es decir, facilita ese entendimiento entre el que enseña y el que aprende, porque el estudiante sabe desde el principio con la rúbrica qué espera el profesor de él en la evaluación que le está solicitando, y por tanto pues hay un nivel de entendimiento, facilita ese aspecto. Evaluación objetiva, ¿cierto? Si yo tengo una rúbrica con unos parámetros y unas dimensiones, pero la evaluación va a ser objetiva, no va a ser subjetiva, que el profesor diga, profesor, ¿y por qué me puso a mí 3 y al otro le puso 2,5 si tenemos lo mismo? Pues la rúbrica dice exactamente, si tenemos que, la rúbrica siempre tiene, vamos a ver que tiene criterios cualitativos, pero obviamente en todos los sistemas sabemos que tenemos que cuantificar, es decir, hay que dar una nota, un número, ¿sí? Es decir, las notas van de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, pero hay que colocar una nota, es decir, eso de especificar los criterios en la rúbrica, pues me debe determinar también qué nota. Clarifican lo que debe realizar el estudiante, ya lo decíamos, promover la responsabilidad, describir niveles de logro. En la rúbrica vamos a ver que hay diferentes niveles que se van especificando. Reduce la subjetividad, evaluar la efectividad del proceso, criterios para medir y documentar e identificar áreas de falencias. Sigamos, por favor. Tener en cuenta para diseñar las rúbricas, entonces, estas son algunas ideas sobre lo que se debe tener en cuenta cuando voy a diseñar la rúbrica, cuando voy a fabricar mi rúbrica de mi curso, digamos, ¿cierto? La rúbrica que va a evaluar la unidad de competencia o los elementos de competencia de mi curso.
Coherencia con las competencias. Lo primero que hacemos es haber definido las competencias. La unidad de competencia, los elementos de competencia, lo que veíamos en las sesiones anteriores. Es decir, hay que definir cuáles son las competencias que va a desarrollar en mi curso. Yo tengo un curso, ¿cierto? Tengo un curso que se llama, por ejemplo, electricidad y magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que se estudia en el curso de electricidad y magnetismo? Eso me da la definición de la competencia, ¿sí? Si utilizamos la taxonomía de Tobón, entonces sería el verbo que me permite definir la unidad de competencia. Por ejemplo, no voy a utilizar conocer porque dijimos que era difícil de evaluar. ¿Qué es lo que debe hacer el estudiante para conocer? Entonces yo puedo decir identificar, analizar, diseñar. ¿Diseñar qué? Diseñar, por ejemplo, sistemas que permitan tal cosa. ¿Para qué diseñan los sistemas que permitan tal cosa? ¿Y bajo qué parámetros voy a evaluar? Lo voy a evaluar bajo los parámetros de, por ejemplo, funciones matemáticas tales o funciones de tal cosa. ¿Sí? Y eso me da la unidad. A esa unidad defino los elementos, ahí sí mínimo 3 elementos, uno del saber, uno del ser, uno del hacer. Normalmente lo que nos salen es varios elementos del saber, varios elementos del ser y varios elementos del hacer. Las temáticas que se deben trabajar y obviamente la coherencia de las competencias debe haber ahí coherencia en los elementos de competencia con las unidades y las macros. Criterios progresivos, ¿sí? Vamos a ver en las rúbricas esos criterios. Valoración de niveles. Yo no puedo... Es muy difícil evaluar con una rúbrica holística. En la siguiente diapositiva hay la diferencia entre una rúbrica holística y una rúbrica para evaluar evidencias y una rúbrica para evaluar competencias. Aporte concreto de lo que se espera. Bueno, ahí está mal escrito, aportar concretos de lo que se espera. Es aporte concreto de lo que se espera, ¿cierto? Está mal escrito. Destacar con claridad dos criterios. Es decir, los criterios que yo voy a colocar en la rúbrica deben ser claros para qué? Para el estudiante, ¿no? No para el profesor. El profesor tiene claridad, pero a veces escribimos criterios que son difíciles de identificar por parte del estudiante. Se entiende que la rúbrica se entrega al estudiante para que el estudiante entienda realmente lo que va a hacer. ¿Vale? Tipos de rúbricas. Existe una rúbrica global, que también se llama rúbrica holística. Evaluar con rúbricas holísticas pues es muy difícil, no muy complicado. Es ese tipo de rúbrica que tiene. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que las notas son 1, 2, 3, 4, 5. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. 4, tal cosa. 5, tal cosa. Entonces no tiene niveles, no tiene criterios. Eso sería, por ejemplo... Esas encuestas que a veces nos pasan para evaluar estos procesos. Vamos a una conferencia y nos pasan un formato de evaluación, ¿cierto? Y uno marca simplemente, esa es una rúbrica general, una rúbrica holística, es decir, no necesita mayores criterios. Vamos, por favor. Una pregunta ahí. Sí. ¿Tiene alguna importancia que dice comprensiva? ¿Comprensiva? Comprensiva, sí. La La rúbrica también es conocida con el nombre de comprensiva, sí. Comprensiva, ahí está, es comprensiva, de comprender. Sí. Sigamos, por favor. Hay un error en la escritura. La rúbrica analítica, sí, normalmente cuando nosotros diseñamos rúbricas para evaluar lo que hacemos en los cursos, diseñamos rúbricas de tipo analítico, donde establecemos los criterios en los niveles que debe ir mostrando el estudiante. Entonces, es precisamente para evaluar el desempeño del estudiante, ubicando en qué nivel se encuentra de acuerdo a la prueba que se le aplicó o a la evaluación que se le pidió. Es decir, yo evalué al estudiante con un examen, lo evalué con una exposición, lo evalué con un ensayo, lo evalué con un dossier de lectura, le pedí que me entregara un resumen de lectura, le pedí que diseñara un prototipo, le pedí, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero dependiendo de la rúbrica, entonces yo ubico al estudiante en el desempeño que se encuentra. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo se elabora? Entonces aquí hay unos pasos que es indispensable tener en cuenta. Entonces, determinar los objetivos de aprendizaje o competencias que se buscan. Note que ahí se habla de objetivos. Si yo estoy trabajando con objetivos, pues claro, la rúbrica no habla de competencias, sino de objetivos. Una vez definido lo que se quiere alcanzar, se deben identificar los elementos o aspectos a valorar. Los elementos anteriores implican definir los descriptores. Posteriormente se determina la importancia de cada criterio para ubicarlos en los niveles. ¿Cuáles niveles? Ahí podemos utilizar la taxonomía de Biggs, la taxonomía solo, que hemos venido trabajando. Puede utilizar también la taxonomía de Bloom, ¿sí? Pero recuerden que la sugerencia es que utilicemos la taxonomía de Biggs porque diferencia claramente un nivel de otro. Bloom
encontramos Bloom, en Bloom encontramos unas acciones en niveles inferiores, pero las mismas acciones en niveles superiores, entonces eso no me permite determinar claramente los niveles. Y finalmente es indispensable revisar la rúbrica diseñada y analizar su impacto educativo. Obviamente, una rúbrica diseñada inicialmente, posiblemente, siempre una rúbrica tiene que estarse actualizando, tiene que estar haciéndose cambios con respecto a lo que se necesita. Sigamos, por favor. Bien, entonces, cuando tenemos ya definidas las macrocompetencias, definidas las unidades de competencia y definidos los elementos de competencia, ahora el profesor, ¿cuál es la labor del profesor? Definir cuáles son los indicadores que me van a permitir, ¿cierto?, evidenciar que el estudiante está adquiriendo la competencia o que ya adquirió el elemento de competencia. Puede ser que los indicadores sean diferentes. Por ejemplo, hay un elemento de competencia que es identificar los principales aspectos de tal cosa. Yo, digamos que está en un curso, el mismo curso tiene los profesores se pusieron de acuerdo en ese elemento. Un elemento de competencia es identificar los principales aspectos que en estos momentos se observan en la ingeniería colombiana con respecto a tal cosa. Ese es un elemento, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de identificar los principales aspectos de la economía, de la contabilidad, de la ingeniería. Pero yo como profesor defino mi indicador. Digo, para el indicador que yo voy a definir para saber o para determinar que el estudiante es capaz de identificar tal cosa es, ¿sí?, ¿qué le voy a pedir, por ejemplo, que conceptúe tal cosa? Otro puede decir, no, yo le voy a pedir que analice tal cosa. Yo le voy a pedir, por ejemplo, que diseñe tal cosa, aunque el verbo diseñar es superior a identificar, ¿no? Entonces, más bien el verbo diseñar es el que debería estar en el elemento. Y el identificar posiblemente pasa al indicador. Entonces, indica lo que el estudiante debe realizar para demostrar que sabe, hace o en el ámbito del ser con respecto a cada elemento de competencia. ¿Sí? Lo defino yo como profesor. Puede ser que dos profesores que tengan el mismo curso paralelos con los mismos elementos de competencia definan indicadores diferentes y posiblemente evidencias que solicitan al estudiante diferentes evidencias. Yo le voy a solicitar como evidencia, la evidencia que yo voy a hacer es que le voy a aplicar un examen. El otro profesor dice, no, yo la evidencia es que me va a hacer una exposición en el salón. El otro dice, no, la evidencia que yo le voy a solicitar es que me entregue un mapa conceptual del tema que estamos trabajando. En fin, ¿sí? Eso es libertad de que cada profesor tiene la libertad de saber cómo va a hacer la evaluación y bajo qué parámetros solicita al estudiante que le demuestre la competencia. Debe existir coherencia entre el elemento de competencia y lo que se plantea en el indicador, obvio. Se enuncia con el verbo en tiempo presente. El elemento siempre está con el verbo en infinitivo, ¿cierto? Identificar, analizar, diseñar. No necesariamente todo sugiere que el verbo sea de los indicados sea en infinitivo. O sea, por ejemplo, si el elemento de competencia está identificar y un indicador que voy a utilizar es, por ejemplo, que reconocer, ¿cierto? Entonces, no le colocaría reconocer, sino reconoce. Para identificar los principales aspectos de la economía colombiana, un indicador es que reconoce los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la economía. Y empiezo a escribir ahí todos los indicadores que debería demostrar el estudiante. El alcance del verbo del indicador no debe superar el alcance del verbo del elemento. Si para eso nos sirven esas jerarquías que yo les presentaba, y ahora creo que tengo la diapositiva ahí también, de los verbos, ¿cierto? Verbos ubicados en unos niveles, desde la taxonomía de Big, desde el nivel uniestructural hasta el nivel abstracto ampliado. Como para decir, eso es discutible. Alguien podría decir, yo no estoy de acuerdo que el verbo modelar esté en el nivel relacional. El verbo modelar es del nivel abstracto ampliado, ¿cierto? Dependiendo de las disciplinas, un verbo que para nosotros es de pronto de nivel multiestructural, ¿cierto? Podría ser otra disciplina 1, pero es que hacer esa acción para nosotros implica tal cosa, entonces es del nivel más alto, es del nivel relacional o es del nivel abstracto ampliado. No necesariamente eso que VIX nos sugiere en la taxonomía es así, depende también como solo es el verbo, pero el verbo le debo decir el verbo sobre qué acción, sobre esa acción, sobre qué elemento va a caer y para qué lo va a hacer. Puede ser entonces que el verbo pues sea de un nivel superior. Y obviamente una vez definidos los indicadores, pues se le pide al estudiante que para eso entregue una evidencia.
Y la evidencia son las acciones ya tangibles de aquello establecido en el indicador. Si en el indicador le digo, identifica tal cosa, entonces le digo, para que usted me demuestre que identifica tal cosa, me va a entregar un escrito de tal tema. Debe diseñar no sé, una maqueta. Debe diseñar un dispositivo electrónico. Debe resolver la integral de no sé qué. Y me la entrega resuelta con tales especificaciones. Debe, no sé, ya eso es de cada profesor. Es decir, esto no lo hacen las instituciones, esto no lo hace el decano, esto es de cada profesor con su curso. ¿Sí? Ahorita antes de la sesión me estaban preguntando algo de álgebra lineal, ¿cierto? Y me decían, ¿y por qué definió el plano XY? Y digo, no, pues eso es del profesor que imparte ese curso. ¿Y por qué no puso en 2 dimensiones? Sí, podía haber puesto en 2 dimensiones en lugar del plano XY, ¿cierto? Y es más general decir en 2 dimensiones que decir en el plano XY. Y hace que el estudiante tenga la idea de que eso se va a hacer en 2 dimensiones. Eso ya es del profesor. Un mismo indicador puede requerir varias evidencias, sí. Puede ser que un indicador yo le pida varias evidencias. Para un indicador yo le pido que me presente un examen, que me haga una exposición y que me presente un trabajo escrito. Varios indicadores pueden tener la misma evidencia. Claro, yo puedo tener 3 indicadores, pero esos 3 indicadores los evalúo con el ensayo. O esos 3 indicadores los evalúo con el examen. O esos 3 indicadores los evalúo con el mapa conceptual. Es el producto entregable por parte del estudiante para demostrar el logro de la competencia. Debe existir correspondencia entre el indicador y la evidencia. Aquí hay un ejemplo de una escala de una rúbrica. Entonces, los conceptos de la rúbrica, colocamos los aspectos a evaluar y en cada una de las escalas los criterios. En una de las rúbricas que yo les envié de ejemplo está desde el nivel inferior acá y el nivel superior al lado, está de izquierda a derecha. Aquí está está al contrario, ¿no? Está digamos, la máxima nota estaría en el nivel 4 y la mínima nota en el nivel 1. Eso depende también de cómo se diseñe la rúbrica. Entonces, por ejemplo, en cada uno de esos niveles, de esas escalas, debo escribir el criterio. Obviamente el criterio en este caso del nivel 1 debe ser de menor complejidad que el criterio del nivel 2. Y se establece, el estudiante aprobará, o la nota mínima probatoria es 3, por tanto en 3 debe estar la competencia. El indicador que indica que el estudiante, perdón la redundancia, que el estudiante adquirió la competencia. ¿Sí? Es decir, en competencias, el 3 es la competencia que se espera que el estudiante demuestre. No es lo mínimo. ¿Por qué? Si las notas van de 1 a 5 y en 3 se coloca la competencia, se entiende que 3 es el que pasó raspando. No, en competencias el 3, si las notas van de 1 a 5 y la nota mínima probatoria es 3, el elemento de competencia en 3 es la competencia, es el competente. Ya el que saca más de 3, que saca 4, por ejemplo, llegó mucho más allá de la competencia. El que saca 5, como les decía ahora, es el que se va para la NASA. Pensemos en eso. Es el que sale de aquí para la NASA. Bueno, un ejemplo, ¿no? Para entender que en 3 está la competencia, de tal forma que el que saca 3 es el competente, no es el que pasa raspando. No puede hacer curva de 2.8 a 3, ¿no? Porque entonces, no digamos incompetente, pero estarían pasando personas que no han adquirido la competencia. O de 2.9, no, de 2.9 pongámosle 3. ¿Qué diferencia hay entre 2.9 y 3? Ninguna. Entonces dejemos 2.9. Si el estudiante le dice, profesor, ¿pero qué diferencia hay entre 2.9 y 3? Pues si no hay ninguna, dejemos 2.9. No es que 2.9 pierda la materia. Ah, entonces hay diferencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? El de 2.9 todavía no ha adquirido la competencia. El de 3 ya es el competente. De 3. Ahora yo puedo decir, el competente es el de 4. O podría decir la competencia estaría en 2. Pero si yo digo que el competente obtiene nota de 2, allí coloco el criterio de la competencia. ¿Sí? Miremos la siguiente, por favor, que creo que hay unos ejemplos. Bueno, nuevamente la taxonomía de Mix. Estos son los niveles que yo utilicé para las rúbricas de ejemplo, ¿cierto? Bueno, son de ejemplos, no están diseñadas ya. Están diseñadas por profesores que hicieron rúbricas. Y el nivel, sin comprender, el nivel uniestructural, el nivel multiestructural. ¿Dónde estaría la competencia? En el relacional. Ahí ubicamos la competencia. Y ya el que llega a estar ampliado, pues el que llega a un nivel superior de la competencia. Siempre hay estudiantes que son competentes, pero siempre hay otros que van más allá de la competencia. Y siempre encontramos, es el objetivo, siempre encontramos el que pasa con 3, que es el que sabe,
Si estamos evaluando, porque si te pasa con 3 sabe, pero siempre tenemos estudiantes que sacan 4,5 que van mucho más allá de que simplemente saco 3. Si obviamente la evaluación se hace, pues, correctamente, ¿no? No el 3, el ingeniero que sacó 3 y es el que tiene promedio 3, ese ingeniero debe ser de 3, raspando. No, acá es el competente. El que tiene 3 es el competente. Y si no, pues, no quedaría bien diseñada la rúbrica. Sigamos, por favor. Los niveles de la taxonomía son los que estaban desde la sesión anterior, explicando cada uno de los niveles, ¿cierto? Ya en el relacional, en este nivel, ya se alcanza la comprensión amplia del objeto y el aprendizaje. Ahí está la competencia, sigamos. Creo que ahora vienen los verbos, ¿cierto? Los mismos, verbos que se reconocen del saber, relacionar, explicar, identificar, clasificar, enumerar, enunciar, exponer, demostrar. Verbos del ser, valorar, evaluar, analizar, comparar, contrastar, jerarquizar, justificar, argumentar, criticar. Verbos del hacer, son ejemplos, ¿no? Ahí están. Nosotros puede ser, por ejemplo, el verbo desarrollar, que lo utilizamos mucho en ingeniería. No está. Habría que decir, si voy a utilizar el verbo desarrollar, creo que no está. No. El verbo desarrollar, ¿de qué nivel sería? ¿Será del conocimiento, sin mirar el contexto de a qué voy a ponerlo a desarrollar? ¿Será del saber, será del ser o será del hacer? Del hacer, ¿cierto? Desarrollar tal cosa. Del hacer. ¿Y qué nivel de la taxonomía? Hacer un desarrollo estaría en el nivel uni, en el nivel pre, en el uni, en el multi, en el relacional o en el abstracto. Entonces nosotros determinamos. Ese verbo podría ser del nivel mínimo relacional, ¿cierto? Pero depende de lo que ponga a desarrollar, ¿sí? ¿De acuerdo? También. Nosotros normalmente trabajamos las competencias, seguramente muy amarrados a la taxonomía Bloom, en cognitivas, interpretativas, comunicativas y propositivas. Yo traté de migrarlas y las cognitivas son en el saber. Sí. Las interpretativas y argumentativas van a ser en el ser, porque es apropiación de conocimiento. Sí. Y las que son propositivas. Y las procedimentales, en Bloom, él trabaja las cognitivas, aptitudinales y procedimentales. ¿Sí? Pero es lo mismo, saber, ser y hacer. Es decir, las competencias cognitivas, las del saber, las competencias aptitudinales, las del ser, y las competencias procedimentales, las del hacer. ¿Sí? Esas son las 3 niveles de la taxonomía que también utiliza Bloom. Lo que pasa es que él divide su jerarquía de verbos en 6 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre el primero y el segundo, pone verbos tanto del saber como del hacer y como del ser. Entonces, no se diferencia tanto con la taxonomía de BIS, que sí tiene diferencia en los niveles. Pero es válido utilizarla. Yo no digo que no se pueda utilizar la taxonomía de Bloom, sí, sino que BIS migró mucho más allá su propuesta que la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, cuando desde el proyecto Turing, los famosos ECAES definieron las pruebas de competencias, resulta que allá se tomó únicamente las competencias cognitivas, ¿no? Y con las competencias cognitivas nos pusieron a todos a trabajar, a ingenieros, y siendo que esas competencias fueron diseñadas más que todo para lo que tiene que ver con las humanidades, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros mirábamos de los ingenieros y los matemáticos y los físicos decíamos, pero ¿cómo así? Si en ingeniería eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? Ya después cuando eso vino el saber pro, ya cambió eso de lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. Porque si nosotros miramos el proyecto original, no el de América, sino el Turing original, eran competencias que estaban enfocadas únicamente para el campo de las humanidades. Y con eso, listo, ya están definidas las competencias. Cogemos eso y eso se lo aplicamos a todos. A ingenieros, a odontólogos, a médicos, a contadores, claro. Y eso no le casaba a todo el mundo. ¿Sí? Y por eso tuvimos tantos problemas cuando empezaron los famosos ECAES que bueno que digan, es que eso lo desarrolló tal universidad. Y como lo desarrolló tal universidad, por eso ellos sacan los mejores promedios porque lo desarrollaron para las competencias que ellos desarrollan. Sí, en últimas podría ser, ¿cierto? Pero digamos que eso cuando vino Saber Pro y se cambió por el proyecto Turing Latinoamérica, donde están las competencias genéricas y específicas, genéricas, particulares y específicas, digamos, las genéricas, las de todo profesional, lectura, escritura, inglés, ciudadanía y razonamiento cuantitativo. Las 5 que evalúa Saber Pro en este momento de las 18 que están definidas. ¿Por qué? Porque son las únicas 5 que se podrían evaluar con papel y lápiz. Las otras no se pueden evaluar en la prueba que presentan nuestros estudiantes donde marcan la respuesta.
Las transversales de área, entonces, los que, no sé si aquí haya, ¿quiénes de ustedes seleccionan cuando van a presentar a sus estudiantes la prueba? Resulta que seleccionamos la combinación más adecuada. La 53 para los de industrial, que es evaluación de proyectos y tal cosa. Para sistemas, la no sé qué, que es donde está la parte numérica, la parte de proyectos. Los de proyectos casi siempre la seleccionamos, ¿no? De ingeniería, la formulación y evaluación de proyectos, pero los electrónicos más que todo combinada con la de automatización, los de industrial más que todo combinada con la de logística, pero son las combinaciones que hay, ¿sí? En este momento. Y ya las específicas como tal, ¿quiénes tienen presentan pruebas de competencias específicas en este momento? Yo sé que los arquitectos sí las tienen, el resto de profesiones todavía no las presentamos, es decir, lo específico del ingeniero de sistemas, lo específico del contador, lo específico del ingeniero mecánico, eso todavía no lo evalúa a saber todo. ¿Sí? Evaluar lo de las combinaciones de las áreas y lo genérico, que se puede evaluar, y lo que se puede evaluar con papel y lápiz, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, sigamos por favor. Los verbos ahora vistos desde de los niveles que propone la taxonomía solo, desde el nivel 1 estructural. Entonces, por ejemplo, verbos como hallar, identificar, examinar, denominar, definir, los pone VIX recuerden que VIX establece cinco niveles, ¿no? Yo ahí no tomé el primer nivel, el más bajo, que es el preestructural, que es el que no sabe nada, ¿sí? Sino que están 4 niveles. El nivel 1 estructural, nosotros utilizamos mucho el definir, ¿no? Defina los principales aspectos de tal cosa. Miren que en la taxonomía de VIX ese verbo es del nivel más bajo, ¿sí? Claro, si no, pero es que define. ¿Por qué no ponen ese nivel? Porque definir un concepto implica memorizar. Y si memoriza, define el concepto, así no sepa de qué se trata. ¿Cierto? Es decir, me grabo el concepto de. Defina lo que es un sistema. Me grabo el concepto de definición de sistema de los libros de sistemas del libro de Bertal Lanfi. Está ahí la definición de lo que es un sistema. Lo grabo y lo escribo y el profesor me pone bien porque te lo escribí. Pero realmente entiende eso que está escribiendo, esa definición. ¿Sí? Entonces puede ser que no sea definir, sino que sea, por ejemplo, ilustrar, ejemplificar. Si además si yo le digo ejemplifique con tal cosa, entonces ya allí ya es un nivel más alto. Si voy a un nivel más alto, que es explicar, demostrar, asociar, vincular, o en el nivel abstracto, como por ejemplo formular, hipotetizar, validar, generalizar, teorizar. ¿Sí? Igual para el saber, los verbos en los niveles de la taxonomía, contrastar, sentir, representar, verbalizar son de nivel inferior. ¿Sí? Evaluar, valorar, juzgar, diagnosticar, criticar, testimonial. Igual del hacer, ¿cierto? Verbos de nivel inferior que los cataloga como por ejemplo acatar, cumplir, reproducir, acatar una norma, acatar una ley, es de nivel inferior. Pero ya un verbo como diseñar, rediseñar, crear, originar, componer, innovar, ya son de niveles superiores. ¿Sí? Entonces, eso nos sirve como un referente. Por ejemplo, un verbo que utilizamos mucho los ingenieros de sistemas, programar, ahí no aparece. ¿Dónde lo ubicaríamos? Ahí debe estar. Hacer. Programar sería del saber, sería del hacer, sería del hacer. Eso hay que definirlo. ¿Quién lo define? La comunidad académica. Programar puede ser del hacer, ¿cierto? Ahí se no, programar es del saber. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, en el hacer. ¿Y qué nivel es programar? Sería de nivel uniestructural, multiestructural. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los verbos que vaya a utilizar, nosotros utilizamos verbos, acciones, ¿cierto?, que deben hacer nuestros estudiantes, que deben nuestros estudiantes, y los catalogamos en qué nivel para poder definir correctamente las competencias. Sigamos, por favor. Bien, entonces, este es un ejemplo de una rúbrica de evidencia. Es decir, la rúbrica de evidencia se realiza o se diseña para evaluar la evidencia que le solicito al estudiante. La rúbrica de competencias para evaluar las competencias. Si yo al estudiante le pido una evidencia, aquí hay un ejemplo de un curso que se llama Metodología de la Investigación aplicada a la modalidad de grado. Así se llama el curso, es decir, Metodología de la Investigación, ¿cierto? En todas las universidades tenemos ese curso, ¿no? Metodología de la Investigación. Uno lo llama Metodología de la Investigación aplicada a la modalidad de grado, otro lo llama trabajo de grado, Metodología de la Investigación.
Está dentro de una unidad de competencia que se denomina participar en proyectos de investigación para contribuir con el avance de la tecnología y el fomento de la innovación, de acuerdo con los parámetros establecidos en los proyectos. Está con la taxonomía de Tobón, el verbo, a qué se le aplica el verbo, para qué hace eso y bajo qué condición de calidad se mide, bajo los parámetros establecidos en los proyectos, que sea condición de calidad. Y tiene un elemento de competencia que es interpretar las diferentes opciones de trabajo de grado que la institución ha definido para la obtención de un título profesional. Interpretar las diferentes, ¿sí? No dice identificar las diferentes, no dice analizar las diferentes, debe interpretarlas. Y el nombre de la evidencia que se le pidió al estudiante es exposición de las diferentes modalidades de trabajo de grado, argumentando la razón de la modalidad seleccionada. Asumo que el estudiante, que hay varias opciones de grado, el estudiante selecciona uno y debe hacer una exposición sobre las modalidades, argumentando por qué seleccionó, por ejemplo, hacer monografía, ¿sí? O por qué seleccionó hacer práctica profesional, o por qué seleccionó hacer, no sé, qué modalidades hay, plan de negocios, curso, seminario de profundización o de evaluación, no sé, las modalidades que sean. Hay carreras que ya no tienen trabajo de grado, ¿no? Ya quitaron trabajo de grado. Por ejemplo, en Derecho utilizan por normas, ¿no? La judicatura, utilizan ¿cómo llaman? Los exámenes preparatorios. ¿Sí? Yo he visto que la mayoría de carreras de odontología ya no hacen trabajo de grado, ¿no? Los médicos ya no hacen trabajo de grado. Porque hacen su práctica, su año, su internado, y eso es el trabajo. Y ahí es, aprobar eso es el trabajo de grado. Es decir, y además de eso hacer un trabajo de grado en algunas, ¿no? ¿Sí? Todavía en ingeniería no he encontrado, no sé si ustedes ya conozcan, instituciones donde el ingeniero no te va a hacer trabajo de grado. No lo conozco, ¿sí? No sé, todavía no lo he visto que en ingeniería nosotros hayamos quitado eso del trabajo de grado. Lo están quitando, ¿no? Si el estudiante pasa por la universidad y demuestra las competencias, pues ya es competente. Y más ¿qué sentido tendría el trabajo de grado en competencias si ya terminó todos los cursos y al terminar todos los cursos se supone que aprobó o desarrolló todas las competencias? Entre ellas, por ejemplo, desarrollar proyectos, que debería ser una competencia que deberíamos tener definida en algún lado. Bien. ¿Cuáles son los criterios entonces que se definieron? Entonces se definieron 1, 2, 3, 4, 5 criterios, ¿cierto? Y para cada criterio, entonces, desde el nivel, aquí sí se toma el nivel preestructural. ¿Por qué se toma el nivel preestructural? No presenta la evidencia. Se le pidió que hiciera una exposición y el día de la exposición no se presentó, pues no hay evidencia. Ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí sí hay preestructural. Es decir, yo le pido que me entregue un trabajo y el estudiante no entrega el trabajo, pues desde el nivel más bajo. ¿Sí? Y se van colocando los criterios aumentando digamos, la complejidad hasta llegar al nivel abstracto. Por ejemplo, en el primer nivel es falta apropiación y dominio del tema, ya que no se basa en referentes de reconocimiento y trayectoria. Es decir, esa definición del criterio debe ser clara. Es decir, yo no podría colocar falta apropiación y dominio del tema. ¿Por qué falta apropiación y dominio del tema? Si únicamente coloco falta apropiación y dominio del tema. Falta apropiación y dominio del tema, ya que no se basa en referentes de reconocimiento y trayectoria. Es decir, cuando está haciendo la exposición, ¿cierto? Demuestra apropiación y dominio del tema utilizando referentes de reconocimiento y trayectoria. Bueno, ese criterio es el primero para demostrar la competencia. Por tanto, ese es el que pasa al relacional. Normalmente cuando uno está diseñando estas rúbricas, el criterio que yo he definido para evidenciar la competencia pasa al relacional. Y de ahí se empieza a diseñar hacia abajo y hacia arriba. No empezar a diseñar desde una estructura. ¿Por qué? Porque es más complicado. Es decir, si la competencia está en que en la exposición debe demostrar 5 cosas. Demuestra apropiación y dominio del tema utilizando referentes de conocimiento de trayectoria. Utiliza lenguaje técnico en toda la exposición. Aquí quiere decir que si utilizó lenguaje técnico en el 99.9% de la exposición cumplió. No, porque el criterio que le colocaron es toda la exposición. ¿Sí? Uso eficiente de ayudas audiovisuales. Logra dinámica participación del auditorio y manejo del tiempo establecido para que haga su exposición. Y muestra trabajo en equipo con roles definidos para cada uno en caso de que la exposición sea en grupo, en equipo. ¿Sí? Digamos, este criterio, este último criterio,
no se tendría en cuenta si las posiciones individuales, si es un trabajo que cada estudiante debe hacer, pero si es en equipo, además, para la competencia cuando se establecen rúbricas, si el estudiante cumplió con el primer criterio y no cumplió con los demás, no puedo certificarle, digamos, la competencia. Si yo coloqué todos esos criterios, el estudiante debe demostrar apropiación y dominio del tema, utilizar lenguaje técnico, uso eficiente de ayudas audiovisuales y lograr la dinámica participación del auditorio. Debe lograr esas, y si es en equipo, pues mostrar que realmente el trabajo se hizo en equipo mediante los roles definidos. Entonces noten que estos criterios son los que están en el relacional. Supongamos que las notas serían aquí 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si en 4 estarían, ¿cierto? Ahora, si las notas son 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, pues ubicaría allí en el nivel relacional la competencia. Si eres competente, el que demuestra apropiación y dominio del tema, el que además utiliza lenguaje técnico en toda la exposición, usa eficientemente las ayudas audiovisuales, consigue la dinámica participación del auditorio y muestra trabajo en equipo. Cuando cumpla con todos esos criterios, esta rúbrica me permitiría decir que cumplió con lo que se le podría hacer. Una exposición de diferentes modalidades de grado. Por ejemplo, esta rúbrica se puede utilizar para cualquier exposición. ¿Por qué? Simplemente cambio ¿qué? El nombre de la vida. Es decir, por ejemplo, si tiene que hacer una exposición sobre sistemas dinámicos y discretos, entonces, exposición sobre sistemas dinámicos y discretos. Y los indicadores son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Lo podría utilizar? No cambia nada, ¿no? ¿Sí? Noten que en el nivel abstracto se coloca algo adicional a demostrar apropiación y dominio del tema. Demuestra apropiación y dominio del tema utilizando referentes del conocimiento de trayectoria y los contrasta con otras teorías. Ese que además utilizó referentes del conocimiento de trayectoria y dice, mire, yo hice un contraste con la teoría de un profesor que encontré en Harvard tal y tal y tal, y encuentro estas similitudes, encuentro estas diferencias, encuentro que hay una innovación en tal sentido. Es decir, basta con que haga esto, pero el estudiante que quiere sacar 5, digamos, o bueno, quiere aproximarse a una nota más alta, empieza a preparar esta rúbrica, se le entrega al estudiante al inicio del curso, y él sabe que cuando tenga que hacer la exposición, si quiere apuntarle a la nota más alta, empieza a apuntarle al abstracto. ¿Qué puede garantizar esto? Pues puede que se quede en el relacional, ¿cierto? Puede ser que le apunte al abstracto y logre todo lo del relacional. Pero si le apunta, por ejemplo, al relacional, puede que se quede en el multiestructural en algunos casos, y entonces pues tendrá que demostrar más adelante nuevamente que sí logró adquirir la competencia. Utiliza lenguaje técnico en toda la exposición, entonces ahí dice excelente utilización del lenguaje técnico en la exposición y además hace análisis, deducción y síntesis. ¿Sí? Análisis, deducción y síntesis, no solamente mostrar lenguaje técnico. Uso eficiente de las ayudas audiovisuales. Y el otro criterio es, además del uso eficiente de las ayudas audiovisuales, permite el acceso en línea de los participantes a su exposición. Es decir, con 15 días de anticipación, les publicó a sus compañeros en una página o en un repositorio la exposición, en la presentación, digamos, o lo que va a exponer, para lograr el siguiente, porque posiblemente consigue la dinámica participación del auditorio, pero el abstracto está, consigue la dinámica participación del auditorio, además con discusión argumentada de las personas que asistieron a la presentación del estudiante. ¿Sí? Ese estudiante que cumple con todo eso podría estar en el abstracto ampliado en alguno. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir, se presenta el tema, pero no alcanza suficiente apropiación y dominio de los referentes presentados. Está ahí, le falta. Pero el estudiante sabe que le falta, porque es que tiene que demostrar apropiación y dominio del tema utilizando referentes del conocimiento y trayectoria. El uso de ayudas audiovisuales permite presentar el tema, pero falta acoplarlos con la exposición. Entonces se ubica ahí. ¿De acuerdo? Esos estudiantes que a veces nos llegan a unas exposiciones que nosotros les dejamos y empezamos a sufrir que termine, ¿no les ha pasado? Por favor, que termine. Pues posiblemente se ubique en este nivel. Falta apropiación, falta utilización, los apoyos audiovisuales no correctos, falta dinámica, no sé qué más, ¿sí? Se ubica aquí y dice, mire, usted está aquí, por eso su nota es 1, si ahí estuviera el 1 arriba, ¿cierto? Esto hay que numerarlo siempre en la escala, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Hay que poner un numerito arriba.
Dependiendo, si la universidad evalúa de 0 a 100, pues los números correspondientes, ¿cierto? El problema es cuando evaluamos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Entonces, imagínense, criterio para cada caso, no. Ahí sí casi imposible, ¿no? Colocar 1, 1 cuando tal cosa, 1, 2 cuando tal cosa. Imagínense cuántos criterios tenemos que colocar en la rúbrica, ¿no? Normalmente en ese caso se dejan números enteros, ¿no? Para colocar. O se colocan los rangos entre tal y tal en el bloom estructural, entre tal y tal en el multi, entre 3 y 3, 9 en el relacional, entre 4 y 5 en el abstracto ampliado. Pero viene el problema que como solo es un criterio, y entonces viene el problema, bueno, ¿y por qué a él le coloco 4,3 y a mí 4,5 si el criterio es el mismo? Entonces ya viene como el problema del profesor de decir por qué a él le colocó 4,3 y al otro 4,5. Entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces, implica cambiar reglamentos inclusive, ¿no? Pero sí podemos calificar de una ponderación mayor a un punto más que el otro. Sí, usted podría decir, por ejemplo, que el primer criterio y agregarle una columna ya y decir que eso vale, tiene una ponderación del 50% en el total. ¿Sí? Sí, es válido. La idea es que todos tengan la misma, aquí en este caso todos tendrían la misma ponderación, ¿cierto? Pero yo como profesor puedo decir, y el mayor aspecto que yo espero que me demuestre es apropiación y dominio del tema. Y puedo darle allá, agregar una columna y decir voy a darle mayor ponderación a ese aspecto. ¿De acuerdo? Sí, se puede hacer. Una pregunta. ¿Sí? Aquí. Si un estudiante no pasa una competencia, pero todos pasan todas las demás. Es decir, para que sea competente tiene que llegar a relacional en todos los aspectos que definimos. Si pierde uno. Si, por ejemplo, el primero lo tiene en el relacional, el segundo lo tiene en el relacional, el tercero en el relacional, el cuarto en el relacional y el quinto lo tiene en el multiestructural, esos estudiantes todavía no han logrado demostrar lo que le pedían la competencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, otra cuestión, ¿no? Resulta que en competencias el estudiante tiene desde el primer día de clase hasta el último día para demostrar la competencia. No hay cortes, acá en la universidad utilizan cortes, por eso, corte de notas. Y el que sacó uno allí ya no recupera la materia, no. En competencias, al final, el profesor coloca la nota correspondiente a si desarrolló o no la competencia. En competencias se quita eso de los cortes, ¿no? Porque el estudiante, es decir, yo tengo todo el semestre para demostrar la competencia. Ahora, eso no quiere decir que el estudiante entonces no venga nunca a clase y llegue la última semana a decir, profesor, ya tengo la competencia, ¿no? Obviamente tiene que asistir a todas las sesiones, ¿no? Y obviamente si es presencial, pues tiene que asistir a las sesiones. Claro. ¿Y entonces qué se hace? Seguimientos. Primer seguimiento. El estudiante se ubica 2 en el multiestructural y 2 en el relacional y 1 en el uniestructural. Todavía no es competente. Ya sabe qué hacer, qué le falta para demostrarle al profesor para llegar a la competencia. Yo puedo decir, voy a hacer 3 seguimientos. A partir de tal fecha, por ejemplo, a partir del 1 de marzo, voy a hacer 3 seguimientos. ¿Cierto? Para que usted me demuestre la competencia. Ahora, nosotros como profesores no podemos decir, vamos a hacer 10 seguimientos. Imaginen haciéndole 10 seguimientos a 40 estudiantes. 40, estoy diciendo 40 porque hay cursos de 40, ¿no? Y lo primero de competencias es y algún profesor me lo decía la semana pasada, el número de grupos no puede ser. Yo admitiría máximo 20, pero en competencias a veces encuentro con 30, 40. Ya más de 30 ya es, bueno, si hay que hacerle seguimiento a cada uno. Y hacer seguimiento. Usted está aquí, todavía le falta acá. Es decir, presenté la exposición y ya perdí. No, tengo tiempo todavía de demostrar la competencia, porque resulta que estoy en que falta apropiación y dominio del tema, pero todavía tengo tiempo para demostrar que logré apropiación y dominio del tema. Ahí hay un cambio completo en la evaluación. No es tan fácil. Es decir, no es tan fácil cuando tenemos muchos estudiantes en el aula y 7 cursos de 40 cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿hay recuperación o habilitación? No se habla de recuperación y habilitación. Simplemente seguimiento. Por ejemplo, el calendario académico establece que son 16 semanas. Casi todas las universidades manejamos 16 semanas. Tiene esas 16 semanas para demostrar la competencia. La rúbrica le permite ubicar al estudiante del primer seguimiento donde está. Y él sabe a dónde debe llegar. Y tiene, por ejemplo, otro seguimiento. En el segundo seguimiento, digamos que ya llegó todo el relacional. Pero si yo le digo que hoy le voy a hacer 3 seguimientos durante el semestre, todavía podría llegar
al otro nivel, ¿cierto? ¿De acuerdo? Seguimientos. No, no serían recuperaciones, sino se habla de seguimientos. Y no hay habilitaciones, ¿no? En competencias no hay habilitaciones. Es decir, yo no puedo habilitar una competencia. Lo que sí puedo es validar una competencia. Yo vengo de otra institución o vengo a la universidad y yo digo, mire, yo ya tengo las competencias que ustedes tienen en ese curso. Entonces, ¿qué hago? Valido la competencia. Validar la competencia es aplicarle un instrumento de validación, de evaluación que le permita ver si realmente es como en inglés, ¿cierto? ¿En qué nivel está? En el nivel A1 y resulta que le pide el mínimo nivel B2. ¿Qué hace? Presenta una prueba para ver en qué nivel está. También nuestro podría estar en la quinta semana ya. Sí, digamos que hoy quiero seguir y llegar al nivel del 3 y ya no eso. Sí, es decir, hay estudiantes. ¿Qué pasa con un estudiante que está en un curso y ya tiene la competencia? Digamos que ya casi tiene la competencia. Ese estudiante se va a aburrir con eso que el profesor está haciéndole seguimiento porque dice, no, pero aquí yo... ¿Qué hace ese estudiante? La validación, ¿no? Es decir, si yo ya tengo la competencia del curso, la validación de la competencia, el reconocimiento de la competencia. Es decir, yo como estudiante podría hacer que presentar una prueba que me permita hacer el reconocimiento de competencias. El reconocimiento de competencias habla de reconocimiento más que de validación o homologación, reconocimiento de competencias. Entonces presento una prueba que me permita reconocer las competencias. Ah, claro. Ahora, normalmente uno no hace un seguimiento, ¿no? Es decir, esto sería para evaluar una exposición, pero más adelante tendría que, seguramente hay otro instrumento para evaluar otra actividad que usted le pidió al estudiante. Por ejemplo, esto, exposición de las diferentes modalidades de trabajo de grado. Hay una reglamentación de modalidades de trabajo de grado, el estudiante tiene que hacer una exposición donde demuestre que interpreta las opciones de trabajo de grado. ¿Qué estoy evaluando ahí primordialmente? El ser. ¿Sí? Pero seguramente habrá otras evaluaciones, no solo una, que en el transcurso del semestre le permita al estudiante demostrar la competencia. Posiblemente si es metodología de la investigación. Si es metodología de la investigación, ¿cuál podría ser el producto final? La propuesta de trabajo de grado, puede ser. Y la propuesta de trabajo de grado va hasta el final. ¿Sí? Yo no podría presentar. Ahora, si resulta que nosotros iniciamos el curso y casi todos los estudiantes logran la competencia la quinta semana, ese curso no debe durar 16 semanas, debe durar por 5 semanas. Claro. Porque si a la quinta semana ya están adquiriendo la competencia, ¿para qué le vamos a, perdón lo que voy a decir, no lo vayan a tomar a mal, ¿para qué le vamos a pagar a profesor 16 semanas si en 5 se puede lograr la competencia? Sí, no lo vayan a tomar a mal porque esto es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, si la competencia se puede ser que uno sí, dos sí. Sí, hay de esos estudiantes, pues, que llegaron al curso y ya sabían, yo esto ya lo... Un repitente, por ejemplo. En ese caso uno puede decir, bueno, ya que están también, avancemos un poquito más, pero profundicemos más, no puedo cambiar nada de esto, la rúbrica. No, claro. Es más, ese estudiante que, por ejemplo, logró el nivel relacional, resulta que usted tiene un nivel bastante ampliado. Ese estudiante, usted le hace seguimiento y dice, listo, usted está aquí, yo quiero que llegue a este nivel. ¿Sí? Ahora, si tenemos un estudiante que ya hace todo lo del estado ampliado en la quinta semana, no, pues ya es un estudiante que seguramente no debió tomar ese curso, debió validar ese curso. Pero puede ser que el estudiante llegue a relacionar, pero resulta, por eso es importante en la rúbrica poner niveles más allá del nivel de la competencia. Para que ese estudiante brillante, digámoslo así, ¿cierto? Decir, mire, pero es que usted puede lograr llegar más allá, y ese va a ser seguramente más adelante un modelo a seguir, va a ser el estudiante que va a tener buenos resultados durante mi carrera. ¿Sí? La pregunta es si estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal esta parte. Por alguna cosa, no sé, no alcanzaron unos estudiantes del curso las competencias que dio el curso. Sí. Y usted lo que está diciendo es que se valía, entonces nosotros vamos a ponernos a preparar exámenes porque antes de que arranque el curso, él dice, yo ya lo vi, yo ya tengo la competencia, por favor, valídemela y lo verá que a ver si yo paso y ya... No, el repitente no puede validar. Precisamente si yo perdí el curso es porque no tengo la competencia. En ninguna universidad donde trabaja competencias he visto que el que pierde, valida. Normalmente está escrito en los reglamentos. El estudiante que pierde el curso debe repetirlo y no puede validar, porque sí, claro, ahí sí, ¿qué tal todos los repitentes? Ahí sí sería como una habilitación, no, en competencia no hay habilitación, no. La validación es para aquel que ya sabe. Es que hay otra cosa, ¿no? Que a veces que pasa. Cuando yo llego a la carrera, hay estudiantes que llegan a la carrera y no saben que van a estudiar y no saben. Cuando llego a la carrera, es responsabilidad de la universidad, ¿cierto?
presentarle al estudiante el plan de estudios para que desde el principio él sepa todo el plan de estudios y los contenidos de los cursos, para que él sepa cuáles cursos ya durante la carrera, bueno, pues no sé, acá en la universidad tienen variaciones de cursos que el estudiante ya tiene, no, variación, por ejemplo, yo estoy en primero y resulta que en tercero hay un curso que yo ya sé el tema, lo valido. Examen de suficiencia, exacto. Se llaman en unas variaciones, en otras se llaman examen de suficiencia. Ese estudiante debe saber desde el primer semestre cuáles son qué es lo que va a haber durante toda la carrera. Y yo puedo decir, mire, esto, yo ya soy tecnólogo y no sé qué, pero ese curso yo lo puedo validar y yo tengo esas competencias y solicito el examen de suficiencia. Pero el repitente, el que pierde el curso es porque no demostró. A veces no se le puede decir, bueno, valide, no. Normalmente en los reglamentos de todas las unidades he encontrado que el que pierde repite, no valida. ¿Sí? Ah, sí, claro. Es decir, a un profesor que le pierden todos los estudiantes que le entregaron, sí. Tengo casos yo tuve un caso de un estudiante, un profesor que tenía 40 estudiantes y le perdieron 43. Porque resulta que tenía 3 que nunca llamó lista y estaban asistiendo y no habían escrito el curso y también perdieron. ¿Sí? ¿Sí? Eso ya implica que debe existir gradualmente un desmonte del sistema asignaturista y del sistema de habilitación. Correcto. Orden que aquí en el caso de nuestra universidad, el Consejo Superior. Habría que modificar el reglamento. Por supuesto. Claro. Y además de eso, empezar con un nuevo sistema. El nuevo sistema, como ha ocurrido en muchos países de Europa, y eso hace 20 años comenzaron a tener el mismo problema, que apenas nosotros vamos a empezar a tener. Bueno, 20 tampoco, más de 10 años. Ellos empezaron con el sistema, por ejemplo, de procesos. En vez de la materia llamada, más bien las materias iban eran como módulos. Materias con diferentes módulos. Sí. Cada materia tenía diferentes módulos y se llamaban procesos pedagógicos. Ese sistema de acá que simplemente pues, necesitaría toda una capacitación de docentes, traer expertos para poder volver otra vez a armar un armazón nuevo de currículum y con un cambio estructural completo. O sea que lo que estamos hablando hoy apenas es una visión de futuro, como posiblemente nosotros pensar respecto de las materias, que se llamarán materias. No se llaman así. En competencias, pues, a propósito de lo que dice el profesor, creo que ustedes no han escuchado en todas las exposiciones que he hecho que yo diga asignatura. He hablado de cursos, precisamente por lo que dice el profesor. ¿Sí? En competencias se habla de cursos, materias, se puede hablar de materias, o cursos, más no de asignaturas. El sistema asignaturista es en el cual se asigna a que el profesor diseñe y es independiente, o sea, no hay unidad, ¿cierto? Es decir, claro, implica cambiar reglamentos, implica cambiar la manera de enseñar, implica cambiar la manera de evaluar y por tanto la capacitación de profesores es lo más crítico. Cuando yo llego al aula como profesor y cierro la puerta, de ahí para allá, y nosotros los profesores normalmente no aceptamos que alguien vaya y nos vigile a ver cómo es que estamos impartiendo las clases, ¿no? Eso no es tan fácil. O sea, yo en mi clase resulta que llegue, ¿qué tal que llegue el decano y me diga, no, es que quiero sentarme a mirar cómo es que usted imparte la clase? Yo creo que les he dicho, yo creo que les he contado, ¿cierto? Esto hace 3 años en México con la gente de Monterrey y la UNAM, una profesora presente, profesor, todo esto que está expuesto, ¿cierto? Nosotros lo trabajamos. ¿Y cómo han hecho con los profesores? Digo, cuando yo sepa, ¿eso es la respuesta? Se la prueba. Todavía no hemos podido con los profesores, no está fácil, ¿no? Es decir, no está fácil. Y la capacitación de profesores, o más bien actualización de profesores al modelo de formación por competencias, no es fácil y depende de cada uno. ¿Sí? Es decir, si yo efectivamente no quiero cambiar la manera de enseñar, no la forma de ser, sino la manera de enseñar y la manera de evaluar, pues no se van a lograr resultados, seguramente. Tienen que pensar en comunidad, ¿cierto? Y esto, por eso he insistido tanto, esto tienen que hacerlo los profesores. Si, por ejemplo, les llega a ustedes,
estas son las competencias, estos son los elementos, estas son las rúbricas. No, nadie lo va a hacer. Esto está hecho por un profesor. Los programas de curso que les envié de ejemplo están hechos por un profesor. Los elementos están definidos por los profesores, los indicadores están definidos por los profesores, las evidencias están definidas por los profesores. Porque si nosotros les imponemos eso, o nos intentan imponer, pues normalmente uno, y siempre tiene criterios. Se va a hacer el diseño de competencias, ¿cierto? Digamos que se va a empezar el diseño ya de las competencias de los ingenieros de la Universidad Distrital, y listo, no se puede llamar a todos, entonces se llama el grupo que va a trabajar, entonces se llama, por ejemplo, de perfiles, ¿cierto? Siempre el que no participó de ese grupo, que va a decir, si me hubieran llamado a mí, yo les hubiera dicho cómo hacer eso. Sí, siempre va a ser, siempre va a ser, ¿cierto? ¿Y por qué no me dijeron a mí? Bueno, sí. Y es muy difícil a todos, ¿no? Eso siempre pasa en... Bien, sigamos por favor. Este es un ejemplo, entonces, de una rúbrica. Este ya es un ejemplo de una rúbrica para evaluar competencias, no evaluar evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Lo tangible que debe hacer el estudiante. Una exposición, entregar un ensayo, entregar una solución de problemas, entregar un prototipo, entregar una maqueta, entregar un póster, hacer un mapa conceptual. Esas son evidencias. Ya esas evidencias les hacemos rúbricas como la anterior. Por ejemplo, ¿por qué puse ahí la exposición? Casi todos los profesores alguna vez hemos hecho exposiciones, ¿cierto? Pero no todos hemos pedido ensayos, no todos hemos pedido que hagan mapas conceptuales, pero la exposición es lo más normal que hacemos los profesores para pedirle al estudiante que me evidencie que conoce, o la competencia en este caso. Entonces, en esta rúbrica se evalúan las tres dimensiones: el saber, es decir, lo cognitivo, ¿cierto? La sintaxis, el ser, lo actitudinal, la semántica, el hacer, lo procedimental y la pragmática. La sintaxis, la semántica y la pragmática, eso es tomado de Chomsky, ¿no? Noam Chomsky define en esa forma: sintáctica, semántica y pragmática. Por eso lo coloqué ahí, ¿cierto? Sobre todo la sintaxis de Chomsky, ¿sí? Del James, de rebate sobre la sintaxis y la semántica, no sé qué, pero bueno, son autores que los vimos en la primera sesión y que podemos trabajar, podemos revisar. El valor en la escala y los criterios del uniestructural, del multiestructural, del relacional y del abstracto ampliado, igual que el anterior. Es decir, debemos definir que los indicadores allí en cada uno de esos niveles. Donde están las X es lo mínimo que debe hacer el estudiante para demostrar que es competente. En el relacional, en el saber en el relacional, en el ser en el relacional y en el hacer en el relacional. Esos tres elementos. Y obviamente la rúbrica se trabaja con los indicadores. Miremos, creo que tengo la rúbrica de ejemplo. Pasemos por favor. Sí, por ejemplo. Esta es la rúbrica, esta es un ejemplo de una rúbrica teniendo en cuenta el esquema anterior, ya con indicadores del saber, el ser y el hacer, de ese curso de metodología de la investigación aplicada a la modalidad de grado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la rúbrica del curso, cualquier evidencia que yo le solicite podría evaluarla con esta rúbrica, ¿sí? Sin necesidad de hacer rúbricas para cada evidencia. ¿Y esa nota aparece en el costado? Es la nota. La nota, por ejemplo, si el estudiante identifica un tipo de investigación, sacaría 0,5. Si está ahí únicamente, identifica un tipo de investigación. ¿A dónde debe llegar? Debería llegar mínimo ¿a qué? Conceptualiza sobre los tipos de investigación en la cual se enmarca la propuesta de trabajo de grado. Ahí mínimo debería llegar. En el saber. En el ser, ¿a dónde debe llegar mínimo? Interpreta las opciones establecidas para las modalidades de trabajo de grado, y en el hacer mínimo debe formular la propuesta de trabajo de grado. Esos son los mínimos. De allí hacia abajo, entonces, por ejemplo, yo le digo: usted opina acerca de las modalidades de trabajo de grado, ejemplifica los tipos de investigación y mecaniza la forma de presentar una propuesta de trabajo de grado. Ese estudiante no es competente. Todavía le falta, ¿no? Llegar al nivel relacional mínimo. Esas notas, esas notas están sacadas, si me acuerdo, de la siguiente forma. Se establecen por cada dimensión 3 niveles: 1, 3 y 5. ¿Sí? 1, 3 y 5, 1, 3 y 5. Las notas van de 0 a 5. De 0 a 5. Y las notas se sacan de la siguiente manera. Si el estudiante se ubica en el primer nivel, ¿cierto? No hay nivel anterior, ¿cierto? Por tanto, es esa nota dividida en
ese numerito que está en la parte izquierda, más 1 dividido siempre entre 4, porque son 4 niveles. Eso debe dar 0,5. Por ejemplo, ahora, si se ubica en el multiestructural, si se ubica en algún multiestructural, se supone que tiene el anterior. Entonces se le da el 5 del anterior, más 1 del siguiente nivel, dividido entre los 4 niveles. Por ejemplo, ese 2 con 3, si se ubica en práctica los tipos de investigación, precisa los tipos de investigación, como está en el nivel multiestructural, ya el 5 del anterior lo tiene, ¿cierto? 5 más 1, siempre del próximo. Ustedes conocen, han leído sobre la zona de desarrollo próximo de Gartner. Es por eso, porque siempre uno tiene algo de no, siempre tiene algo del siguiente, entonces se da un punto por el siguiente. ¿Por qué? Porque esa rúbrica se hace así, obviamente porque está por esos referentes y quien la hizo tiene los niveles que establece, los niveles cognitivo desde Chomsky y la zona de desarrollo próximo de Gartner, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese 2,3 saldría de 5 del nivel anterior, más el 3, en ese caso, más 1 dividido entre 4. El que está, por ejemplo, en el abstracto ampliado, en algún nivel del abstracto ampliado, sería 5 más 5 más 5 más 1 siempre del siguiente nivel, dividido entre 4. Cuando está, por ejemplo, en el abstracto ampliado en lo último, en el 5, allí ya no hay más. Entonces ahí sería 5 más 5 más 5 más 1, 16, dividido entre 4, entonces le daría, sería, 5 más 2, serían 5, 10, 15, 20, dividido entre 4, le daría 5. ¿Sí? Es decir, si se ubica, por ejemplo, aquí, en este, produce conclusiones acerca, sería 3 más 5 de aquí, más 5 de aquí, más 1 del siguiente, dividido entre 4. Pero si se ubica aquí, no hay siguiente, entonces sería el 5 del nivel que le corresponde, más 5, más 5, más 5, 20 dividido entre 4, le dan 5. Ahí están colocadas las notas como para que el estudiante sepa la nota, porque el estudiante dice, no, profesor, usted me dice que mecanizo la forma de presentar una propuesta de cada uno y que todavía no soy competente. Sí, porque mínimo debe llegar a formular la propuesta de cada uno de grado. Pero ¿cuánto es la nota? Un estudiante que usted no le entrega la nota que diga, usted mecaniza, está ahí, y todavía no es competente. Debe llegar a formular. Pero si mecanizo, paso, él entiende que la nota, ¿no? Deme la nota. Pues eso se calcula, hay que llevarlo siempre a número. ¿Por qué hay que llevarlo siempre a número? Porque en el sistema de todas las universidades, todo tiene que estar cuantificado. Y un estudiante que se va para otro lado, ¿qué es lo que le piden para poder homologar? Pues las notas aprobadas, ¿cierto? Y le piden su número. No le van a pedir, no le dicen, tráigame la certificación de competencias, todavía no, porque pues eso, ¿sí? Los del SENA sí nos envían, ¿no? Alguien ha hecho homologación del SENA, los del SENA sí nos envían las competencias que han tenido con las notas. Y las notas de allá nadie baja de 4, ¿no? ¿Eso se da cuenta? Pero las competencias son infinidad de competencias. Sí, entonces hay que interpretar las competencias y hay que saber, ¿sí? Bueno, a propósito del SENA, ¿no? Yo nunca he trabajado en el SENA. ¿Sí? Porque a mí me dijo, pero eso es del SENA, no, yo nunca he trabajado en el SENA, no, nada. Lo más que he hecho en el SENA es una vez Interpar a realizarles un programa. No tengo nada, ¿no? Porque me dijo, profesor, pero usted está poniendo el SENA, no tengo ni idea de cómo trabaja el SENA. Yo sé qué hacen, pero nunca he trabajado, ¿no? En el SENA, es decir, el trabajo que estoy exponiendo es siempre del nivel profesional, es decir, competencias desde la teoría crítica de Habermas para profesionales competentes para el mundo de la vida, no para la empresa, no para la empresa, para el mundo de la vida, ¿sí? Que es diferente a formar, a educar por competencias para el empleo, ¿no? O para el trabajo, ¿sí? Competencias para el desarrollo y el trabajo. Pero pues es eso. Bueno, esto es una... Sin embargo, creo que envié también el PDF la rúbrica para que si no se ve aquí, pues la puedan ver. Creo que sí está en el PDF también. Sí, sigamos, por favor. Bueno, y la última diapositiva. El proceso presentado constituye un referente para el diseño de propuestas curriculares basadas en el desarrollo de planes de estudio con enfoque de competencias. Se espera haber aportado los intereses de los participantes. Simplemente constituye un referente en el diseño. Es decir, yo les he presentado unos referentes de unas teorías, esas teorías cómo se llevan a la práctica y cómo se diseñan los instrumentos. Es una opción, ¿sí? Aquí podría venir alguien y diga, no, lo vamos a trabajar desde el funcionalismo de
tan autónomo, cambia totalmente. Si lo van a trabajar desde el funcionalismo, cambia totalmente. En este caso lo estamos trabajando desde el modelo sistémico, llegando a la complejidad, que es lo que se establece el modelo de la pedagogía crítica de Habermas, ¿no? Es decir, si se va a trabajar desde otro autor, esto posiblemente pues, cambia drásticamente, y si se trabaja el funcionalismo sería mucho más del hacer que del saber y del ser. Noten que siempre hablo de equilibrio entre el saber, el ser y el hacer. No es que sea más hacer que ser y que saber, no, siempre equilibrio. En uno de esos cursos que ustedes vieron, seguramente de la electiva, que les envié, noten que todos valen un tercio, ¿no? No vale más el saber, no vale más el ser y no vale más el hacer, no, todos valen un tercio. El estudiante tiene que demostrar los tres elementos de cada uno de los cursos, el elemento del saber, los elementos del ser y los elementos del hacer, ¿sí? Lo cognitivo, lo actitudinal y lo pragmático, que es pues, el modelo que hemos venido trabajando. Bien, bueno, nos queda solo una sesión en la próxima clase, que es ya revisar, más que todo es la práctica, ¿no? Es decir, yo les he pedido a ustedes que traten de definir sus competencias. El profesor ahora me preguntó sobre el curso que él está trabajando, le di algunas observaciones, la profesora también. La idea es que ustedes traten de definir primero, qué es lo que se estudia en el curso para poder definir las competencias. Es decir, por ejemplo, un curso que tenga alguien que quiera decir, profesor, yo imparto tal curso, como para no poner yo ejemplos. Proyectos, así se llama el curso. Se llama formulación, evaluación y gestión de proyectos. Formulación, evaluación y gestión de proyectos. ¿Cuál es el objeto de estudio de ese curso? ¿Cómo se formula? ¿Cómo se gestiona? ¿Y cómo se evalúan los proyectos? Eso es lo que se estudia. Listo, tratemos de definir la competencia. Una unidad de competencia. ¿Qué es lo que abarcaría la formulación, gestión y evaluación? ¿Puede hacer la gestión? Bueno, ¿qué abarcaría todo eso? Para que podamos hablar de unidad. Los elementos ya están casi definidos, pues formular, gestionar y evaluar, ya están los elementos. Formular tal cosa, pero ¿qué abarcaría? ¿Qué verbo podemos utilizar para que abarque la formulación, la gestión y la evaluación de proyectos? Tenemos que buscar un verbo. ¿Diseñar puede ser? Sí. ¿Diseñar qué? ¿Proyectos de ingeniería, podemos decirle? Diseñar proyectos de ingeniería. ¿Para qué desarrollo, para qué diseño proyectos de ingeniería? Debe haber un para qué, de acuerdo a la taxonomía de Tobón. Diseñar proyectos de ingeniería, ¿para qué? ¿Para qué hace eso? Para ejecutarlos. Bueno, para ejecutarlos. Diseñar proyectos de ingeniería para contribuir a la solución de problemas sociales, si queremos colocarlo, contribuir a la solución de problemas en las empresas, si queremos colocarlo, ¿cierto? O para ejecutarlos, ¿sí? Y le falta la condición de calidad. ¿Haciendo uso de qué? De las normas técnicas establecidas en la ISO no sé qué, o de acuerdo a los parámetros definidos en los proyectos. Está la unidad de competencia. Estamos haciendo la definición de unidad de competencia, sí, decimos no. ¿Sí? Elementos, un elemento del saber de esa unidad. Entonces sería estudiar. Hacer sería del hacer, del saber. ¿Ah? No utilizamos el verbo conocer porque no es medible. Entonces, un verbo, bueno, para conocer, para que usted sepa que el estudiante conozca, para usted evidenciar que el estudiante conoce, ¿qué hace? Entonces, identifica los principales aspectos de la evaluación, formulación y evaluación del proyecto. O los aspectos. ¿Sí? Y puede agregarle escritos en la teoría tal, porque puede ser que usted utilice un referente, un autor de referencia. Listo, ya está un elemento, puede ser muchísimo, ¿no? Identificar tal cosa, no sé. Un elemento del ser. El verbo que más utilizamos en el ser y los ingenieros, ¿no? Es el analizar. ¿Analizar qué? ¿Qué analiza? Analizar, ¿qué analizaría para la formulación y evaluación de proyectos? La estructura del mercado. Bueno, puede ser analizar la estructura del mercado, analizar los aspectos contemplados en la formulación de proyectos, analizar los aspectos en los que han visto. Obviamente, ahí hay una lista de verbos que podríamos... y del hacer, realizar proyectos de acuerdo a tal cosa, parámetros. ¿Sí? Ya están los elementos. Y ahora empezamos a definir los indicadores para que ya pedirle la evidencia
¿Cuál sería la evidencia final, la evidencia máxima de ese curso? Un proyecto diseñado, ¿cierto? Sí. ¿De acuerdo? Pero también tengo que evaluar otras cosas. Entonces ya el proyecto durante todo el semestre, entonces tiene que hacer una entrega, tiene que hacer otra entrega. La primera entrega fue que sea con un marco de referencia, la segunda entrega ya fue que sea con un diseño, y la tercera ya está el proceso. ¿Sí? O sea, es un ejemplo así de fácil, sí. Vamos a complicar. Todo esto que hemos visto es simplemente porque obviamente todo lo que hacemos necesitamos referentes. Eso que hacemos no me lo he inventado yo. Eso que les he nombrado no sé cuántos autores, por lo menos 20 autores, tanto para la parte teórica del saber, el ser y el hacer, para la parte de diseño que tiene que ver con las taxonomías y para lo de rúbricas, ¿cierto? Y ahora a eso le diseñamos nuestras rúbricas para la evaluación del curso y empezamos a colocar los indicadores, así puede ser la rúbrica de competencias. ¿Es un trabajo? Pues ya, y aquí ya definimos un curso, ¿cierto? Pero eso no es así, no es un trabajo que implica sentarse durante un buen periodo de tiempo a hacerlo, no es que ya no, obviamente. Y cuando se lo entregue al colega que imparte, yo imparto el curso en la mañana, y cuando se lo entregue al colega que imparte en la noche, ¿qué va a decir? No tiene ni idea ese profesor, con razón esos estudiantes me llegan así, son cosas que dicen, ¿no? La idea es entonces que todos los profesores que imparten en tal área se pongan de acuerdo y se sienten a diseñar ellos en mutuo acuerdo las competencias, las unidades, las macros, las unidades, los elementos, y ya los indicadores se pueden hacer de cada profesor. ¿Sí? No puede ser, claro, podemos llegar a estandarizar los indicadores, sí, pero ya es muy difícil ponernos de acuerdo y digan, no, yo no usted me pide que le entregue un trabajo de eso, no, yo lo que les pido es que me hagan una exposición, entonces el indicador cambia. Yo le pido que me entregue un mapa conceptual, no, yo mapas conceptuales nunca he pedido, entonces que yo evalúo con ensayos, yo evalúo con informes de laboratorio, yo evalúo con dosis de lectura, yo evalúo con, no sé, ahí cambia. Entonces, eso ya es de cada profesor. ¿Sí? ¿Tiene sentido conservar la misma malla curricular que tiene este momento y hacer competencias por curso? ¿No es mejor partir de una idea general? Sí, no, claro. La exposición que hacían las hacemos a partir de las macrocompetencias, definir las unidades, definir los elementos y al final bautizar los cursos. Establecer las temáticas, las horas, ¿cierto? Que se van a llevar y cambia, claro, cambia. Yo he acompañado 25 programas con enfoque de competencias visitados por el Ministerio de Educación para otorgamiento del registro calificado. Le han otorgado 24. Y es un proceso que se demoraron 4 años y empezaron por definir las macrocompetencias. ¿Sí? Falta uno de esos 25 que hemos asesorado, pero es más cuestión de... ¿Por qué? Porque era renovación del registro y con competencias y durante el transcurso de los 7 años el programa no demuestra que ha hecho procesos de investigación. Entonces, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero 24 que están otorgados con el registro calificado. Y el proceso empezó en 2010 y por allá en 2013-14 se obtuvo el primer registro. Y ahí se han ido presentando y se han ido teniendo los registros. Esa es la forma, ¿no? Es decir, ¿quién es el que me avala eso? Cuando venga el paro académico y me revise y esté de acuerdo que las competencias están y que no sé qué más y que tiene la propuesta sentido y que el modelo está adecuado y que los reglamentos están adecuados y todo eso, porque si no, lo que preguntaba ya el profesor, ¿no? Y si el reglamento no está actualizado, no, pues correcto actualizar el reglamento. Y si los profesores no están capacitados y los profesores no conocen o los profesores no participaron en el diseño, sí, no va. Bueno, y en la evidencia clave que la universidad tiene son cortes por notas. Tiene razón lógica y justificación que nosotros migremos nuestras materias a competencias cuando el sistema nos obliga a sacar notas estáticas. No, hay que cambiar el reglamento. Entonces, ahí ya tenemos... En esos programas que he asesorado tenían el reglamento por cortes, ahora ya no es por cortes. Los profesores terminan las 16 semanas y tienen 2 semanas para registrar notas en el sistema, después de terminar los cursos. Durante todo el semestre le hacen el seguimiento en una plataforma que ellos tienen y allá se van viendo, claro, porque imagínense al final que el profesor no haga nada durante el semestre y al final le aparece que el estudiante perdió la materia. ¿Se imaginan el estudiante? Claro, lo crucifica, ¿no? Claro, hay que vivir mirando que el profesor le va haciendo seguimientos con esas rúbricas que se le hizo seguimiento durante el semestre. Claro, uno va registrando notas, lo que pasa no es que se hay registran una notas. verificación institucional de un reporte Claro. de notas ya parcial.
Se hacen seguimientos, y al final es que se registra la nota, pero se hacen los seguimientos ahí con las rúbricas que veíamos ahora. Estas rúbricas me sirven para decir, usted está aquí, 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 y le falta todavía, tiene que llegar acá. Pero eso tiene que verse, tiene que implementarse una plataforma donde el profesor va registrando los seguimientos. ¿Sí? Si no hay plataforma, ¿qué habría que hacerlo? Habría que llevarlo a mano, ¿no? Imagínense llevando a mano los registros de seguimiento, ¿no? Eso es, hay que registrarlo en una plataforma. Eso es lo de menos, ¿no? Casi todas las plataformas en estos momentos, Moodle, Blackboard, Brightspace, todas tienen esa forma de ir registrando seguimientos por competencia, ¿no? La que más se acerca a esto es Brightspace. Blackboard también, lo que pasa es que Blackboard es muy ligera y muy costosa, hermano. ¿Qué plataforma te maneja tu Moodle? Moodle, sí, esa es dinámica y permite hacer eso. Brightspace más. Blackboard es muy bueno, pero es que es muy costosa y es muy rígida para muchas cosas. Entonces, los profesores la plataforma debe ser cómoda para que el profesor la maneje sin problema, ¿no? Sin que tenga que... Sí, ya lo actualizaron en competencia y ahora tienen que demorarse un año actualizándolo, enseñándole a manejar la plataforma. Sí. Sí. En la definición de una macrocompetencia, una unidad, una competencia aparte del actor, del profesor, pues ¿quién más debe estar en eso? O sea, el profesor. Sí, claro, ellos son los que... Los directivos. Por ejemplo, le preguntaba ahorita al profesor que me mostró lo que tenemos competencia. Aquí está el profesor. Entonces, el curso se llama ¿cómo? Análisis de circuitos 2. Análisis de circuitos 2. Pues eso para mí también está hablando de, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que estudia de análisis de circuitos 2? Me dijo, esto y esto y esto y es fácil. Es el profesor. ¿Qué tal yo definiendo las competencias para los no? Solo es... Sí, pero ese es el ejercicio de que ya se llegó a una materia concreta que era lo que hablaba presente el profesor. Sí. Decía, pero ¿de dónde arrancamos? Al principio podemos tomar entonces ya la malla curricular que tenemos y hacer eso. Y decía usted, no. Eso no sería un diseño correcto. Lo que toca hacer es defina primero las macrocompetencias, las unidades competencias. Y en esa definición de las macrocompetencias, aparte del actor profesor, ¿qué otros actores deberían estar involucrados? Pues los de jefes de área, de programa, los jefes, acá tienen que ver que ciencias básicas, eso, las áreas. Los directores de las áreas, los profesores. Y obviamente siempre tiene que estar el de jefe de programa o el decano, no sé, el que dirija, ¿sí? ¿Qué tan pertinente considero usted? Porque es una reflexión que habíamos hecho en un principio y nos han, digamos que en varias ocasiones nos han hecho, digamos, las sugerencias de que, fíjense que todos los actores son actores internos de la universidad, pero nunca hemos visto y nosotros somos muy permeados de actores externos a la universidad, que de pronto es muy criticado también, todo ese cuento, la empresa, el sector productivo. No, hay necesidad de involucrar el sector productivo, hay necesidad de ubicar expertos en esto externos, los referentes, no sé que los referentes que yo les presentaba en la anterior, las competencias del ingeniero iberoamericano definidas por ACIMEI, las competencias que definieron Bolonia, en cada uno de los proyectos, o sea, eso no es de nosotros, ¿no? Claro, ¿qué tal que nosotros aparezcamos con unas competencias y cuando nos vamos a comparar con Europa, con Bolonia, resulta que no tienen ni idea, dicen, no nos van a reconocer a nivel externo, ¿cierto? CDIO tuvo un auge grande en Colombia hace un tiempo, pero no se estancó, ¿no? La Javeriana es la que más estaba... En el caso particular, por ejemplo, para nosotros el sistema es un referente es ACM. O sea, es claro que si no estamos dentro del computing curricular, pues... Sí. Bueno, pero uno pensaría, yo creo que parte importante de cómo elaborar el currículo hay que dar la impronta del ingeniero, del profesional de acá. Yo diría que el primer hacer está aquí. Yo creo que después le mandamos la lectura a los de afuera y seguramente ellos nos van a retroalimentar, pero no meterlo a hacer el diseño porque lo que hablamos acá, eso no es para el trabajo ni es para los intereses de afuera. La universidad tiene que hacer propio, ¿no es cierto? Y es hacerlo. Esas preguntas que estaban en una de las diapositivas de la anterior, donde decía, ¿qué hace el ingeniero de esta universidad que no haga ningún otro? Eso hay que responderlas previamente. Hay 8 preguntas, ¿no? ¿Qué hace el profesional de esta universidad? ¿Qué hace el ingeniero de esta universidad que no hagan profesionales de la misma idea de esta universidad? Hay que resolver esas preguntas primero para llegar a definir y en últimas casi todas las universidades, es decir, en ingeniería hay cuantos, como 40 y pico de programas de ingeniería de sistemas en Bogotá, ¿cierto? 50 y pico.
Sí. 52, programas de ingeniería de sistemas, programas de ingeniería de sistemas. Hay como 30 y pico de industrial, hay 30 de electrónica, más o menos, pero uno reconoce siempre lo que llaman perfil. En competencias no se perfila, ¿no? Ya dije que no se perfila, pero ¿qué es lo que se hace? Los campos de acción. El campo de acción de nuestro ingeniero principalmente es este, a pesar de que es ingeniero de sistemas, con el mismo título de ingeniero de sistemas ya, pero los campos de acción principalmente aquí son estos, porque desarrolla competencias en este aspecto. ¿Sí? Si yo necesito un ingeniero de sistemas que sepa de redes de telecomunicaciones, ¿de dónde lo busco? Bueno, entonces sí, porque ellos tienen hasta el nivel de maestría y todo eso, ¿cierto? Sí. Y si yo necesito un ingeniero de sistemas que me ayude más que todo el desarrollo de software, entonces diría, no, hay sí todas, pero hay unas que se desarrollan más que otras. Diría, uy, los Andes es bueno en eso, ¿cierto? Cada uno tiene claro, y eso es lo que diferencia. Puede ser que haya varios que sean competentes en eso, o que tengan ese nivel. ¿Cierto? Bueno, pero eso mismo lo hizo el CAES cuando el ingeniero Bogoya llegó a hacer la lectura y nos llevó, decía, en medicina, ¿qué encontramos? Hay muchas facultades de medicina. Encontramos que el médico de la Universidad Nacional es muy bueno para la parte de diagnóstico. Encontramos que el médico de la Universidad del Bosque es muy bueno para hacer prescripción, o sea, formularios. El ECAE de alguna forma no buscaba ni siquiera medida de competencia, sino también campos de acción. ¿En qué es usted mucho mejor? Tiene mayor habilidad, es más competitivo. Y los resultados de Saber Pro ubica en los deciles, ¿cierto? Y dice, mira, aquí ustedes quedaron mejor acá, pero quedaron acá. Por ejemplo, en la genérico, hay algunos que en ingeniería que salimos muy mal en competencias ciudadanas, ¿no? Y otros muy altos en competencias ciudadanas. Pues en esa universidad, ¿qué es lo que hacen en competencias ciudadanas? Que les va tan bien en competencias ciudadanas y resulta que nosotros no, ¿cierto? Hay unos que les va muy bien en razonamiento cuantitativo y otros no. ¿Sí? Hay unos que, por ejemplo, en formulación y evaluación de proyectos bien y otros no. Entonces, pero es que no tenemos que homogenizar, es decir, que a ellos les va bien, vamos a hacer lo mismo, entonces todos vamos a salir igual de todos. ¿No? Sí. No, y de hecho, ya que menciona el doctor Daniel, pues yo llevo 2 años trabajando con el doctor Daniel Bogoya en un grupo que estamos diseñando instrumentos de evaluación. Y bueno, es un maestro, ¿no? Uno no se cansa de aprenderle a él. ¿Sí? Y realmente es uno de los referentes en Colombia, pues él fue director del ICFES y él es el padre, digamos, de los famosos de CAE. Sí, por eso. Sí, pero pues él sigue en su trabajo, ahorita es asesora de Ecuador, Uruguay y varios países, ¿no? Sobre pruebas de evaluación de competencias, precisamente. Es un referente, y para lo que tiene con instrumentos de evaluación y lo que tiene que ver con formular instrumentos de evaluación de competencias. Él ahorita trabaja con la taxonomía solo. Es decir, esto de la taxonomía solo lo aprendí de él. ¿Vale? ¿Sí? Yo quisiera, cuando pasamos a competencias, hay cierta resistencia en que los que no por eso lo que nos quieren mirar el asunto. ¿De qué forma podríamos tener el menor riesgo de caer en eso de que solo competencias del ser, que no solo los estándares, sino que sí realmente vemos? Entonces dicen, bueno, hay unos verbos, pero hay verbos que ya pueden terminar siendo solamente una palabra, pero ya en la práctica, ¿cómo hacer para que efectivamente no se quede solamente en una competencia ahora? Sí, no, el proceso que les he explicado, es decir, definir, y lo que dice el decano, definir desde el objeto de estudio en los grupos de trabajo las competencias, teniendo en cuenta los referentes nacionales, internacionales, de empresas, los académicos, definir nosotros las competencias. Es decir, la universidad y la facultad definen las competencias. No escoger las competencias. En últimas, cuando ustedes definan las competencias resolviendo esas interrogantes que les presenté en una sesión anterior, y con este modelo se van a comparar seguramente con las competencias del tecnólogo, del técnico, del SENA, y van a ver que es totalmente diferente, ¿no? Claro, si nosotros nos enfocamos en competencias para el empleo o para el trabajo, vamos a caer ahí. No, son competencias para el mundo de la vida. No para el empleo, no para el... Dentro del mundo de la vida está la sociedad, dentro de la sociedad está la empresa, claro. No podemos decir que nosotros no vamos a no vamos a desarrollar competencias que al ingeniero le permitan trabajar fácilmente, pero no enfocadas en competencias. Por ejemplo, podemos tomar como referente el 7, que yo les presenté. El 7 de la página 6 ya están definidas las competencias, ya están definidas.
Ya dice desde el nivel básico hasta el doctorado cuáles son las competencias, por ejemplo, del sector TIC, cuáles son las competencias del sector de petróleos, cuáles son las competencias, ya están definidas. Nosotros podemos coger eso, listo, lo traemos y ya. Pero la idea es definir la institución, hacer un proceso en el cual, desde definir, desde precisar, si es necesario cambiar el modelo educativo, ¿sí? El modelo pedagógico, como se llama en otras instituciones, si es necesario cambiar el modelo educativo, el modelo pedagógico, hay que hacerlo. Hay que cambiar los reglamentos, hay que cambiar una cantidad de cosas. Porque debo centrarme, el modelo educativo va a ser la pedagogía crítica, por ejemplo. Eso ya me da la idea de hacia dónde voy a definir las competencias. Pero si el modelo dice, no, vamos a trabajar con el modelo funcional, eso es una de las principales instituciones que trabajan con el modelo funcional es SENA, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? No, debe partir desde el modelo, desde definir el modelo. Pero, cuando se definen las competencias, entonces, por ejemplo, esta competencia, esta unidad de competencia que veíamos ahora en el ejemplo, volvamos un poquito, esta unidad de competencia que veíamos ahora en este curso, ¿cierto? Esa unidad de competencia es definida por la institución, es decir, identificarlos, volvamos, Carlos, volvamos un momento. Más atrás. Esta, no, la siguiente, más adelante, adelante. ¿Cuál quieres llegar? Ahí estamos. No, Ahí estamos. Atrás. Anterior. Ahí. Interpretar las diferentes opciones de trabajo de grado que la institución ha definido para la obtención de un título profesional. Eso es de la institución. Puede ser que ninguna institución tenga definida esta competencia. Interpretar las diferentes opciones de trabajo de grado. Es definida por la institución. Y eso se hace en un curso que se llama Metodología de la Investigación aplicada a la modalidad. Bueno, no sé, pero bueno, esa es el elemento. Y la competencia es participar en proyectos de investigación para contribuir con el avance de la tecnología y el fomento de la innovación de acuerdo con los parámetros establecidos en ese proyecto. Seguramente, este es un curso de esa unidad, pero esa unidad seguramente tendrá, no sé, seguramente allí están cursos como formulación y evaluación de proyectos, puede que ahí estén cursos como aspectos contables, aspectos administrativos, economía, estadística, no sé qué cursos hacen parte de esa unidad. Ese es un curso de esa unidad, que particularmente desarrolla un elemento que es interpretar las diferentes opciones de trabajo de grado. Pero miren que es una unidad de competencia de participar en proyectos de investigación para contribuir con el avance de la tecnología y el fomento de la innovación, de acuerdo. El avance de la tecnología y la innovación está enfocada al mundo de la vida, no está enfocada a algo particular, sino está enfocada a competencias del hacer únicamente. ¿Sí? Y esas son definiciones propias de cada institución, para no caer en una competencia de un curso de matemáticas. ¿Cuál sería, por ejemplo? Un curso de matemáticas. ¿Quiénes son aquí profesores de ciencias básicas? ¿Cuál puede ser una competencia de un curso de matemáticas? ¿Ah? Entre otras, cuando los estudiantes llegan de 0 a 2 no pueden homologar casi nada de ciencias básicas. ¿Cuál es lo básico? ¿Qué es lo? Este ejercicio, cuando hemos hecho este ejercicio, casi siempre el soporte para diseñar competencias en ingeniería es el modelamiento matemático. ¿Qué es lo que nos diferencia de las otras profesiones? A los ingenieros, modelar matemáticamente y validar modelos matemáticos. Y a partir de ahí se empieza a diseñar todos los cursos. Lo transversal es modelamiento matemático. A veces no, pero los ingenieros además desarrollamos proyectos. Díganme a un abogado que no desarrolla proyectos. Díganme a un odontólogo que no desarrolla proyectos. Claro, nosotros tenemos esa competencia. Pero se parte normalmente del modelamiento matemático. A partir del modelamiento matemático se empieza a diseñar. ¿Sí? El objeto de estudio de la ingeniería son los modelos matemáticos. Podría ser ese el objeto de estudio. Pero si nosotros decimos que el objeto de estudio de la ingeniería es, por ejemplo, realizar prácticas que contribuyan a solucionar los problemas en tal punto, ahí estamos cayendo en lo pragmático de hacerlo, ¿no? Pues eso es una sugerencia que doy. Puede ser que alguien diga, no, el ingeniero no está para modelar matemáticamente, el ingeniero va mucho más allá de modelar matemáticamente. Pero decimos que el ingeniero es el que desarrolla proyectos de ingeniería, ¿sí?
pero entonces el contador ya, yo desarrollo proyectos de contaduría, yo desarrollo proyectos de administración, yo desarrollo proyectos de la parte de jurisprudencia, no sé, no. La diferencia está en el modelamiento matemático. Cuando nos sentamos con otras disciplinas y nosotros decimos modelamos matemáticamente, no levanta la mano casi nadie. Pero si nosotros decimos desarrollamos proyectos, levanta la mano todos. No, nosotros programamos, levanta la mano el contador, levanta la mano el administrador, levanta la mano los ingenieros, claro, pero levanta la mano más de uno. ¿Sí? Para este trabajo de competencias, entonces lo ideal que propones es que empecemos con esas 8 que son una perspectiva, Claro. que nos diferencia, erosilla, la marca, Correcto, correcto. Este ejercicio que les pedí es como para que se apropien de cómo definir las competencias de cada curso, pero de acuerdo con lo que dice el decano, no. Coger la malla y colocar cada curso y definir la competencia, la cantidad de competencia de cada curso, entonces si el curso tiene 60 cursos, habrá 60 unidades, no, esa no es la forma, no sería un diseño correcto de un plan con enfoque de competencias. Se parte de definir las competencias, cuando tenga definidas las competencincias, vamos hacia abajo con las unidades, los elementos, cuando tenga los elementos digo cuáles son los temas que debo tratar con el estudiante, y al final, cuando se hace la suma de las horas, a cada vez de 2 horas, se suma, se divide entre 48, sale el número de créditos, y al final se bautiza el curso, se le pone el nombre al curso. ¿Qué es lo que me permite bautizar el curso? La competencia que desarrolla en ese curso. ¿Sí? Entonces pueden salir cursos extraños, ¿no? Claro. ¿Sí? Raros. Entonces uno dice, no, si viene un par y le colocamos ese nombre al curso, ¿se imagina? Entonces, sigamos llamándolo cálculo diferencial, o aplicaciones del cálculo diferencial, ¿sí? O cálculo diferencial aplicado a la ingeniería. Sigamos llamando cálculo integral, no importa, porque estamos ahí lo que se ven son los aspectos. ¿Sí? Sería muy complicado si le cambiamos drásticamente denominaciones a los cursos. No les recomiendo. No les recomiendo no porque no esté bien, no les recomiendo porque un par que venga a revisar eso va a decir, ¿cómo así? ¿Con ese curso de dónde lo sacaron? ¿Sí? Pero también hay un problema, por ejemplo, cuando trabajamos en una facultad tenemos que ver materias que son interdisciplinarias, como por ejemplo el caso mío de economía. Cuando yo llegué encontré dictaban economía, es economía 1, economía 2, que es micro y macro. Entonces le pusieron modelos económicos para la empresa. Eso es una micro. Segundo, modelos económicos para el sector público, una macro. Entonces, como el nombre de la materia amarra a un profesor y al perfil del docente, entonces, modelos matemáticos para la empresa lo puede dictar un físico, lo puede dictar un matemático, lo puede dictar un ingeniero. Entonces, también el peligro de acomodar los nombres, porque eso va enganchando el perfil del docente. Y así estaba en el área de nosotros. Tanto así que lo dictaba era un físico. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que eso está mal cuando se desarrolla, cuando el plan de estudio se diseña de forma asignaturista. Cuando se desarrolla por competencias, no, porque lo que realmente da el perfil del profesor es las competencias que están establecidas. Hay que desarrollar esas competencias, pues el profesor debe tener el perfil de las competencias que desarrolla el curso. Claro, porque dentro de ese curso se llama modelos económicos para tal cosa. ¿Cuáles son los elementos de competencia que desarrollan en ese curso? Eso es lo que me da el perfil del profesor que puede impartir ese curso. Claro. Ahora, si un ingeniero pasa por ese curso y llega al nivel abstracto ampliado en ese curso, se gradúa de ingeniero y hace su maestría, ¿no podría impartir ese curso? ¿Ah? Sí. Yo no estoy de acuerdo en que los modelos económicos sean solo de la... Es decir, las ciencias básicas solo de los matemáticos y los físicos. Las ciencias administrativas y contables solo está el departamento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que a veces se encuentra? Que los de ciencias básicas no se hablan con los de ciencias administrativas. Y los departamentos administrativos no saben qué hacen los de humanidades. Y los de humanidades no saben qué hacen los otros. No, eso crea esos nichos donde pasan por encima de todo el mundo, ¿no? Es decir, es lo que diga el área y ahí está, y yo puedo desganitarme diciendo que las competencias son así, no pasa. Entonces, aquí debe haber un trabajo entre las... Uno de los principales aspectos para evaluar competencias, una de las principales estrategias son los proyectos de aula. Y los proyectos de aula donde concluyen todos los cursos, todas las unidades. Es decir, si yo tengo un proyecto de aula para que desarrollen los estudiantes del primer semestre, y el primer semestre hay 2 cursos de las competencias genéricas, 3 cursos de las competencias transversales de ingeniería,
y un curso del área específica ya de la ingeniería que está estudiando, mecánica por ejemplo, un proyecto de aula debe tener confluencia de esos tres, de todos los profesores que están impartiendo ese curso. En algunas universidades lo llaman TAIMI, trabajo en equipo interdisciplinario de nivel. Pero no es el proyecto que va a desarrollar el profesor, ¿no? Es no, y ahora me toca a mí, no, es el proyecto que va a desarrollar el estudiante, donde se define un indicador desde humanidades, se define un indicador desde cálculo diferencial, se define un indicador desde programación, se define un indicador desde álgebra lineal, no sé, para contribuir al final para que ese estudiante realice su proyecto de aula. ¿Sí? La otra, aprendizaje basado en problemas, el ABP. El problema debe resolverse desde diferente, para que sea interdisciplinario, ¿no? Desde la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad, los tres niveles de los que nos habla Habermas y los tres niveles de los que mencionaba en la primera presentación de Kant, ¿no? De la lógica, la ética y la estética. ¿Sí? Nuestros currículos están muy basados en la lógica, ¿no? Vienen basados en la lógica, muy deductivos de la teoría a la práctica. En competencias se trata de ser más inductivo que deductivo. ¿Sí? El modelo deductivo voy de la teoría a la práctica. Y el estudiante no ingresa al laboratorio hasta que no pase por este curso. ¿No? ¿Por qué no lo llevamos del primer semestre al laboratorio? ¿Sí? Técnico profesional en fútbol. ¿Y en cuántos semestres lo llevaban al campo? Primero era teoría del balón, ¿sí? Aspectos epistemológicos de la cancha. Por allá en cuarto, ya no quedaba nadie, ya en cuarto se habían ido todos los estudiantes. Sí. Es un ejemplo de cosas que se encuentran por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, no sé si eso puede ser una estrategia para pasar de, por competencias. Eso puede llegar a que cada profesor cree las competencias que se generan en su curso, después reunir toda esa información para que sea un feedback grande y empezar a hacer una parte de curación. Eso puede ser un insumo para cuando se llegue a definir las macros y las unidades, más no debe ser el camino de que cada profesor defina las competencias de tu curso y entonces después ya tenemos las competencias, porque no serían. Para hacer un diseño curricular con enfoque de competencias se debe partir de definir los objetos de estudio, las competencias y a partir de las competencias llegar a los cursos. Eso es un ejercicio como para, claro, que nos serviría más adelante para determinar los elementos de competencia. Sí, de todas formas, para determinar los elementos de competencia. Pero no sugiero que cada profesor, usted tiene el curso tal, defina las competencias del curso, usted tiene el curso tal, nos van a quedar una cantidad de competencias desligadas de unidades y desligadas de macros, ¿no? Sí, no es. Miren el esquema que les presentaba en la sesión pasada. Si vieron el esquema, estaba la unidad y la unidad tenía 6, 7 cursos. Otra unidad y tenía 6, 7 cursos, pero todo eso lo apuntaban a una macro donde prácticamente el estudiante adquiere la competencia grande cuando ha pasado por toda la carrera. ¿Sí? Y todo eso lo apunta a esa macro. Ese diseño requiere tiempo y requiere dedicación y obviamente pues requiere compromiso y para no caer en lo que dice la profesora, no caer en definirse. Si uno no va a salir del curso puede que caiga solamente en lo procedimental, ¿cierto? O se queda en el saber, o en lo procedimental, ¿sí? No, el saber, el ser y el hacer. Pero no les recomiendo que cada uno coja su curso. Yo lo he hecho como para ejercicio, como para hacer un ejercicio, como para decir, para aplicar lo que hemos visto de competencias, pero no es lo recomendable. ¿Sí? Bueno, les agradezco su presencia hoy, entonces en 8 días pues terminaremos con este proceso. Muchas gracias. No. Muchas gracias. No, de aquí sé que va a perder No, una apuesta. ¿Qué? Hay las listas de asistencia. Pues, ya están listas. Muchas gracias. Aquí estamos de 4. Son zapatos, sí. Sí, lo va a apostar. Sí, lo va a apostar. Que clasifica millonario. Que hay que dejar de separar.
la memoria, antes de que se me olvide. Cerremos ahí para... ¿Apuesto qué? ¿Le va a dar gripa? Pero ya llevo 2 días así. No, no puedo, pero mañana tenemos entrenamiento y de fútbol. ¿Usted no juega fútbol? Jugaba. ¿Ya no juega? No. ¿Te lesionó? Sí. También tengo la rodilla. Yo voy ya de porfiado, como se dice. No, yo sí, la verdad, ya intenté volver 2 veces, pero no, lo mío fue el tobillo. Intenté volver 2 veces, una pausa de 8 meses, volví y 30 minutos y otra vez. Descansé una pausa de 1 año y medio y volví y otra vez. Entonces, yo mismo me dije, que sí va a apostarle a cabo. Pero que no sabe. Yo lo dije así. Y entonces, uy, ¿sabes si vi? Vemos. Chao. Gracias. Sí, te estaba escribiendo. Creo que sigue grabando. Eso pregunto, ustedes están grabando, ¿cierto? Ay, ahora la grabación borra eso.